Buenos días, mi nombre es Ángela Cruz Franco, estudiante de tercer semestre en la CUN de Administración de Empresas. El día de hoy vamos a hablar en la materia de estadística inferencial sobre las tablas de contingencia. ¿Qué son las tablas de contingencia? Son resumen de datos categóricos en donde se estudian dos o más variables de interés. Se organizan los datos. Esto significa que estamos trabajando con variables categóricas y no con números. En la tabla de ejemplo que les voy a mostrar más adelante, se evidencia que según su estado la productividad de los turnos. Se cuenta cuántas veces se da la combinación entre categorías y su relación, eh, pues la relación que tienen como tal. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Digamos que tienen varios usos importantes en el análisis de datos. El primero que podemos validar es que explora y detalla las relaciones existentes entre categorías. Identifica tendencias. Podemos organizar datos cualitativos de grandes cantidades para comprender su análisis y el resultado comparativo entre lo que pues nosotros estemos validando. Y podemos concluir si estadísticamente tienen una variable amplia entre los datos que estamos examinando. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? Primero se identifican las variables, se requieren dos o más categorías para poder analizar una tabla de contingencia. Después se define la categoría de cada variable. Como tercer paso, se estructura la tabla de contingencia entre filas y columnas. Podemos, después de esto, en la misma tabla, hacer un conteo de ocurrencias, ya sea por filas o por columnas. Podemos sacar totales marginales y cálculo de porcentajes, depende de lo que nosotros queramos, digamos, analizar. Entonces, vamos a ver un ejemplo de tabla de contingencia. Este ejemplo se da por la gestión que se hace en un espacio en donde los funcionarios realizan cierto tipo de gestiones, digámoslo así, de entrada y salida de llamadas y de gestiones que realizan en cuanto a agendamientos, a sesiones que se le brindan a los clientes. Entonces, aquí tenemos en nuestra tabla, en la fila y en columnas, el estado y los turnos, así como los totales que tiene cada uno, entre porcentaje y entre el total como tal de gestiones que se realizan, tanto el turno de la mañana como el turno de la tarde. La primera variable que nosotros o que estudiamos es la productividad de turnos, en donde pues cogimos, digamos, el total general sobre el turno de la mañana, cuántas gestiones tiene, y nos arrojó un resultado de que el 57.4% de las gestiones se realizan en la mañana. Es decir, que pues tienen más gestión y tiene más contactabilidad con el usuario en el turno de la mañana. La segunda variable que pudimos validar es la diferencia entre las gestiones que se realizan entre mañana y tarde, en donde cogimos la primera variable, que eran las llamadas salientes, o sea, las llamadas que sacan los funcionarios, en donde en la jornada mañana tenemos 972 y en la jornada de la tarde tenemos 750. Esto nos da una diferencia de 222 gestiones, que pues es demasiado amplia para hacer solamente la diferencia entre dos jornadas. Sacamos la diferencia porcentual de back, que son las llamadas salientes, en donde nos arroja un 23%, que como les confirmo es pues demasiado elevado y se puede validar que en la mañana pues se hace la mayor gestión. Y en la última variable que nosotros definimos fue el porcentaje del estado mayor de back, en donde cogimos cuánto porcentaje digamos, de las gestiones que se realizan en el turno de la mañana, cuánto es el peso como tal del estado de llamadas salientes, en donde cogimos los 972, lo dividimos entre 1471, que es, digamos, el total de lo que se hizo de gestión de la jornada de la mañana, y eso nos da un 66.1%, que pues es bastante elevado
porque quiere decir que lo que, digamos, más se hace de gestión es en llamadas salientes a los usuarios y esto equivale de la gestión total de la jornada de la mañana a un 66,1%, que equivale a más de la mitad de las gestiones que se realizan. Pues yo coloqué unas definiciones que pudimos validar con esta tabla de contingencia. Entonces, el turno de la mañana es el más productivo. Esto pues se evidencia que tiene, digamos, más carga laboral y se concentra más en las horas de la mañana. También pudimos validar que pues se puede hacer una mejor distribución de los funcionarios para digamos, equilibrar esa carga que se ve en la jornada de la mañana. Em, en el estado de back de llamadas salientes, tiene mayor contacto y eficiencia con las IPS en el turno de la mañana. Se evidencia que, digamos, los usuarios y las IPS en el turno de la tarde, pues no tiene, digamos, mayor contactabilidad. Lo que les confirmaba en el video, la diapositiva anterior, se genera un 23% de diferencia entre jornada mañana y jornada tarde. Y más de las gestiones son de llamadas salientes, que es, digamos, el eje central en toda la carga que se realiza en la operación. Entonces, digamos que nuestras operaciones del GLPI, que era lo que estábamos estudiando, el eje central son las llamadas salientes. La bibliografía de donde pues pudimos abordar, de donde sacamos los datos principales de la presentación, y pues muchísimas gracias por su atención.